Defensora general. General. Defensora general, exactamente. Bueno, y ya estamos en línea precisamente con su abogada, la doctora Paola Villalba, a quien por supuesto le agradecemos la posibilidad de compartir información y bueno, gracias por su tiempo, doctora. Buenas tardes, Marta, Marcos y Lucas. Buenas tardes, doctora, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Doctora, finalmente pudo ya, después de un tiempo, tengo entendido, dar inicio a esta etapa de alegatos iniciales, valga la expresión, y pudieron también ya hoy dar sus argumentos o adelantar un poco de lo que va a ser este juicio al Tribunal de Sentencia. Sí, correcto. El día de hoy, después de más de un mes de juicio, que se viene desarrollando de una manera muy lenta, ¿verdad? El Ministerio Público presentó sus alegatos y también lo pudo hacer la defensa, la cual nosotros estamos representando por la doctora Noime Llore y por el ingeniero Germán Fatecha, estamos con el doctor Álvaro Arias. Doctora, ¿y qué fue lo que mencionó primeramente la Fiscalía al hacer uso de palabra? Bueno, te voy a resumir un poco el caso. El caso tiene relación con 6 contratos de obra pública para la construcción de sedes en el interior del país del Ministerio de la Defensa Pública. Lo que dice la Fiscalía es que durante la ejecución de esas obras existieron irregularidades. Allí hay algunas imprecisiones porque no está bien determinado qué tipo de irregularidades son las que produjeron el perjuicio patrimonial que alega el Ministerio Público. Entonces, ante esa posición, en el marco de nuestros alegatos y también de nuestra estrategia de defensa, lo que nosotros sostenemos primeramente es que 4 de los contratos existe una posición del oficial del Ministerio de la Defensa Pública mediante notas que fueron remitidas al Juzgado Penal de Garantías número 3 en la etapa preliminar, que hace referencia a acuerdos extrajudiciales en los que intervinieron la Contraloría y la Procuraduría, en los cuales se percibió el monto de las liquidaciones finales de los contratos que debían los contratistas al Ministerio de la Defensa Pública. Entonces, respecto de 4 contratos, dijimos en un principio que eran 6, respecto de 4 contratos no hay ninguna posibilidad de que exista un perjuicio patrimonial. Y en este sentido, nuestra defensa hace una crítica a la acusación del Ministerio Público porque es muy evidente la violación al criterio de objetividad, que es un criterio que rige las actuaciones del Ministerio Público, y en este sentido la Fiscalía no tuvo en cuenta estos elementos de descargo, ¿verdad? No es lo mismo decir hubieron irregularidades en 6 contratos que en 2 contratos, y en los otros 2 tampoco existen las irregularidades que dice el Ministerio Público. La acusación hace agua, ¿verdad? Es una acusación débil y eso lo expusimos hoy con fundamentos técnicos, ¿verdad? Claro, doctora, y lo que básicamente, incluso recuerdo en su momento cuando conversé con el doctor Álvaro Arias, él decía que no existió perjuicio patrimonial, incluso agregando de que estas obras en realidad sí se realizaron. Eso es así, ¿verdad? Las obras sí se realizaron. Sí hubieron unos problemas con la ejecución de estos contratos porque hubieron inconvenientes en los desembolsos para la financiación de las obras. Y fueron contratos que tuvieron paralizaciones, etcétera, ¿verdad? Pero de esas, vamos a decir, eventos contractuales que suelen ser frecuentes en los contratos de obra pública, el Ministerio Público lo tradujo en hechos punibles, y la verdad que esto no debería ser así, porque entonces todos los contratos de obra que tiene el Estado en los cuales hay atraso o hay paralizaciones de obra por falta de pago estarían penalizados, y todos los contratistas estarían presos, y todos los directores de las UOC estarían con problemas penales, y no toda irregularidad administrativa es un delito o Claro. tiene relevancia penal, ¿verdad? Y eso es lo que parece que no queremos distinguir, ¿verdad?
Doctora, y aquí solamente hablamos del hecho punible de lesión de confianza, ¿verdad? O sea, no hay otro hecho punible acusado. Solamente lesión de confianza. Y lo que hoy le dijimos al tribunal como una cuestión previa era que nuestros clientes, ni tampoco los otros funcionarios, están acusados de haber cobrado sumas indebidas de dinero o de haberse enriquecido ilícitamente. Aquí todos los pagos que están en la carpeta fiscal documentados a través de la solicitud de transferencia de recursos son pagos que se realizaron a las empresas contratistas. Y el Ministerio Público no presentó un caso diciendo que se pagó por obras no hechas y que de ese cobro hubo una distribución del dinero cobrado indebidamente. Esa no es la teoría del caso. Claro. Y el Ministerio Público dice que nuestros clientes actuaron con dolo y que tuvieron una conducta de acción para generar el perjuicio patrimonial. Y entonces lo que nosotros le dijimos al tribunal es ¿cuál fue el móvil? ¿Cuál fue la motivación para que nuestros clientes hayan querido perjudicar el patrimonio institucional del Ministerio de la Defensa Pública? Entonces, haciendo un abordaje integral de la teoría del caso, vemos que no puede sostenerse. Ya, entiendo, doctora. Pero esto antes ustedes, me imagino, en la etapa incidental también recurrieron con algún incidente de nulidad o no presentaron algún incidente de esa naturaleza, doctora. Sí, nosotros en la audiencia preliminar y al inicio del juicio oral presentamos la nulidad de la acusación porque decíamos que el fundamento no era serio. Por todo esto que te acabo de decir, sí. Y porque además la acusación fue construida al margen del marco jurídico que rigen los contratos públicos. Entonces, la construcción de los hechos no siguió el lineamiento del marco jurídico. Por ejemplo, ¿quién es el administrador de estos contratos? En estos contratos públicos existe un actor principal que es el administrador del contrato. Y el administrador del contrato no fue imputado. Entonces, ¿cómo desarrollás los hechos contractuales que pudieron constituir hechos punibles si no partís de la explicación de qué hizo o no hizo el gerente del contrato? Doctora, ¿y en qué afecta eso que está diciendo en la construcción del tipo penal? Cuando decís, no nos hablan del móvil que tuvo la doctora Noime Llore, porque en la construcción del tipo penal no leo yo en ningún lado que pida móviles. No, pero lo que pasa es que el delito de lesión de confianza se comete bajo la modalidad dolosa. Sí. Y el dolo implica querer y saber, conocer, sí, ¿verdad? Y entonces ahí entra el móvil. Ella quería cometer, o ellos querían cometer el hecho punible, ¿con qué finalidad? Porque está una teoría que sigue nuestro sistema penal, que es la teoría de la acción finalista, que implica que cualquier persona que ejecuta un acto lo hace con una intención. Sí. Entonces, la acción que le atribuyen a nuestros clientes estaba dirigida ¿a qué? A enriquecerse indebidamente, a cobrar sumas de dinero indebidas. Y les pido que me ayuden con otra idea. No, definitivamente. ¿Por qué? Yo, o sea, si en realidad el Ministerio Público esboza esa teoría de enriquecimiento ilícito, lo hubiera también imputado y acusado por enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Pero lo que cuando yo es que no dice eso. Es que no dice eso. Justamente la acusación no contiene esa porción de hechos. Pero dice que ellos actuaron dolosamente. O sea, querían el resultado perjuicio patrimonial. ¿Y por qué querían? Ahora, si me decís, ellos querían el perjuicio porque del dinero cobrado indebidamente por los contratistas, a ellos les correspondió una parte y hacían la trazabilidad de los pagos y llegaban a ellos, por supuesto que teníamos una teoría del caso robusta, pero ese no es el abordaje de la acusación. Entonces, ¿por qué una persona de intachable trayectoria como la doctora Noime Llore
querría perjudicar el patrimonio institucional del Ministerio de la Defensa Pública. ¿Con qué intención? ¿Cuál es el móvil? Y el móvil, vos me decís, yo nunca escuché que el móvil forme parte del tipo penal, y claro que no, pero es una explicación que lleva a entender por qué una persona cometió un hecho punible. Sí. Y mucho en la prensa se habla, bueno, el móvil es pasional, entonces sabemos que A disparó a B para producirle la muerte por celo. El móvil fue pasional, fue por celo, fue, ¿verdad? Bueno, entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el móvil acá? ¿Por qué estas personas querrían perjudicar el patrimonio del Ministerio de la Defensa Pública? Y bueno, esa es una pregunta para el Ministerio Público en realidad, ¿verdad? Porque tan involucrados así como vos estás, nosotros no estamos, pero repito nomás, para construir el tipo penal, o sea, para construir el tipo en realidad. Ahora yo no te digo, pasemos a la otra instancia de tipo, pasemos a la parte subjetiva de dolo y compañía, pero para construir el no, tipo pero es que el tipo penal tiene elementos objetivos y subjetivos, y el dolo es un elemento subjetivo del tipo. El dolo es subjetivo, claro. Sí. Claro. Pero te voy a dar un dato más, ya que querés ir puntualmente a los elementos del tipo penal, ¿verdad? Sí. La disposición patrimonial. La doctora Noemí Mellora no firmó ninguna solicitud de transferencia de recursos, o sea, no hizo ningún pago. En el hipotético caso de que estas obras hayan sido irregulares, ella no fue la que dispuso el patrimonio institucional. Ella intervino en estos contratos hasta la firma de estos contratos. Una vez que este tipo de contratos se firma, pasan al administrador de contrato. ¿Y ese administrador no fue imputado? No fue imputado. No, ni tampoco los contratistas, que fueron quienes ejecutaron mal la obra. Y son 4 contratistas que no fueron imputados. Fueron quienes ejecutaron mal la obra. ¿Y la doctora Noemí Mellore advirtió esa mala ejecución, doctora? No. Es que, ¿dónde está la mala ejecución? Eso es lo que dice el Ministerio Público. Por eso, no para que se entienda nomás. Entonces, que se haya ejecutado mal, dice el Ministerio Público. No, es que eso ocurrió. Nosotros negamos y no hay ninguna prueba de que eso haya ocurrido. Claro, porque si ocurrió y hay pruebas de la mala ejecución de la obra, evidentemente la cabeza del lugar era la doctora Noime, ¿verdad? Sí. Pero no ocurrió eso tampoco, porque ahí también se basta un poco la mala utilización de los recursos, ¿verdad? Porque ahí sí tenés que probar que se mal utilizó el recurso del Ministerio de la Defensa Pública, porque si no tenés uno de los elementos cardinales de la construcción del tipo penal. Pero además, en este tipo de casos, cuando son obras, y ustedes van a recordar en el caso de los famosos elefantes blancos, en todos los casos están las fotos, porque las imágenes son fuertes, ¿verdad? Hasta en el caso del Metrobús, ¿verdad? ¿Ustedes vieron alguna foto de una sede del Ministerio de la Defensa Pública en el interior, abandonada, no culminada? No, la verdad que no. Pero eso está en el expediente, doctora. ¿Hay alguna fotografía sobre eso en el expediente? De alguna obra en mal estado o en abandono. No, por el contrario. Nosotros, como nunca escuchamos que se haya caído en los techos. Por ejemplo, jamás. Yo enseguida me comparé con el caso de la Intendencia de Lambarén, donde tengo totalmente, entendido, el contratista quedó por procesado, eso. ¿verdad? Estamos nomás sin intención, porque en realidad el cariño que yo le tengo a la doctora Noime es gigantesco. Por eso no estoy queriendo desentrañar verdaderamente lo que está pasando y poner en la mesa de trabajo acá de Recuento de Noticias qué es lo que, entre comillas, construyó el Ministerio Público para presentarla como responsable de lesión de confianza, ¿verdad? Yo quería hacer un poco en ese sentido, que la fiscal de la causa era Victoria Acuña. Y sigue siendo, parece. Sí, es. Ella es. Sí. Porque el Ministerio Público es muy grande. Yo creo que hay que dirigir claro. específicamente ¿Cómo lo que construyó la lesión de confianza Victoria Acuña, verdad? Sí.
Bueno, la verdad que yo hoy fui respondiendo contrato por contrato lo que ella decía, porque en algunos dice que no se ejecutó la póliza, pero el Ministerio de la Defensa Pública dice que sí se ejecutó y que sí se construyó. En otros, por ejemplo, hace referencia a un remanente de obras no ejecutadas, que no sé qué significa remanente. No, esa terminología, la verdad que no existe en el contrato de obra pública. Así mismo. Yo les invito a que en la próxima jornada, que es el miércoles 26, se vayan un rato a compartir con nosotros y les podamos mostrar la acusación y les podamos mostrar las memorias anuales del Ministerio de la Defensa Pública, donde hace referencia a la construcción de sedes, que están avanzando las obras, etcétera, para que puedan ver realmente la debilidad de la acusación y cómo, lo digo con todo respeto, ¿verdad?, sin ninguna cuestión personal en contra de nadie, la Fiscalía a veces presenta casos débiles, que no tienen relevancia penal, y en este caso hasta hoy dijimos que la acusación tiene datos, información incorrecta, inexacta, y que entonces no puede cumplir con lo que le exige el Código Procesal Penal, que es un relato circunstanciado de hechos, porque un relato incorrecto y hasta falso. ¿El juez penal de garantías? La doctora Cintia Lovera. Y lastimosamente ahí muchas veces también hay una, entre comillas, complicidad con el Ministerio Público, y estamos hablando de lo que vos nos estás comentando, ¿verdad? Porque en realidad, si no se presenta ese requisito que vos estás diciendo, a ver, voy a relatar. Relato circunstanciado. Relatar algo concreto de la porción del hecho punible que supuestamente cometió el que vos le estás llevando al banquillo de los acusados, ¿verdad? O sea, ¿cómo hasta ahora se puede permitir eso? Y esperemos que con el nuevo fiscal general del Estado, que al ingresar dijo eso exactamente que vos estás hablando. Acá se va a imputar cuando existan hechos relevantes y que se puedan subsumir de alguna manera en algún tipo penal. Y a partir de ahí vamos Marco o Lucas. Marcos es que está. Marcos, ¿sabes qué pasa? Que realmente los juzgados penales de garantía no cumplen su función. Y esto lo decimos todos los abogados penalistas, son pasapapeles. Yo no conozco ningún caso donde, no tengo la suerte de conocer ningún caso en el que se haya rechazado una acusación o la acusación no haya pasado el filtro de la preliminar por no reunir las exigencias del Código Procesal Penal. Y este relato de hechos está muy vinculado con el ejercicio de la defensa, porque una persona sometida a proceso penal se defiende de hechos, no de tipos penales. Sí, entonces vos tenés que saber de cuáles son los hechos que te atribuyen. Y en este caso, ¿cuál es el hecho que se le atribuye a Noime Llore? Ella no era fiscal de obras, ella no era contratista, ella no era administradora del contrato. Claro, cuando vos hablas, cuando uno habla, o sea, desde la posición del Ministerio Público o de la doctora, ¿cómo era? Paola Villalba. Victoria Acuña. Victoria Acuña, desde la posición de la Fiscalía, digo. Vos le presentás a Noime Llore como culpable del hecho punible de lesión de confianza, entonces vos tenés que decir qué es lo que hizo dentro del 192. Pero no dice. Porque si vos hablas de remanente de obras, la vereda está medio chueca, el techo se mueve, la muralla no se construyó todo. O sea, ¿y en dónde Noime Llore se fue y agarró un ladrillo y puso sobre el otro, verdad? O sea, aparte que hablan de 6 contratos, cuando que 4 son los que probablemente puedan ser objetados, decía, ¿verdad? No. En 4 están documentados que no hay perjuicio patrimonial. Y además, este tipo de contratos se manejan a través de procedimientos totalmente establecidos por las autoridades de aplicación de la ley, ¿verdad? Tienen una manera de ser administrados y gerenciados, intervienen una cantidad de actores en esos procesos, ¿verdad?, con funciones específicas, con tareas, con actividades de control, actividades de gerenciamiento, actividades de impulso de estos contratos, porque estos contratos también tienen una dinámica importante en cuanto a su avance financiero, en cuanto a su avance físico. Hay plazos que cumplir para pago, para ejecución de la obra, y las máximas autoridades son representantes legales. Pero si el ministro de la Corte Suprema de Justicia tiene que ir a verificar que la sede de Itagua, las baldosas que tienen que ser de tal especificación cumplen esa especificación, él no podría hacer
lo que realmente tiene que hacer un ministro de corte. Para eso hay otro funcionario asignado, ¿verdad? Y en este tipo de procesos también rige algo que se llama el principio de confianza. Es decir, yo que estoy en un proceso involucrado con otros actores, confío que la persona que intervino antes que yo lo hizo adecuadamente, o si no sería un caos esto. Y este tipo de análisis no se hace y se le mete a todo en la misma bolsa. Muchas veces, doctora, en casos similares podemos decir lo que la Fiscalía dice o argumenta es que el titular de la institución tiene el carácter de ordenador de gasto. En este caso ni siquiera eso se menciona, ¿verdad? ¿O sí? Sí, dicen que ella era ordenadora de gastos, pero ella en este caso había un ordenador de gastos alterno. Y ella no ordenó ningún pago, lo hizo el alterno, ¿verdad? Claro, ni siquiera firmó el contrato, ¿o sí? Sí, ella firmó el contrato, pero a partir de ahí no intervino. O sea, ¿qué dominio del hecho pudo haber tenido ella desde una oficina donde se manejaban asuntos jurídicos o de organización interna del Ministerio de la Defensa Pública con contratos de obra en el interior? O sea, ¿cómo dominó esos hechos? Porque el dominio del hecho también es muy importante para determinar la participación de una persona en un hecho punible, ¿verdad? Entonces, realmente, en este caso, la acusación es muy débil, muy frágil y bueno, tenemos un tribunal especializado y nosotros confiamos en que el análisis del tribunal va a ser el correcto. Bueno, ya está. Gracias, doctora, por la comunicación y vamos a estar acompañando a este juicio. Les esperamos el miércoles, Marcos, Lucas y Marta. Dale, Gracias, doctora, doctora. muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Usted está escuchando PDS. Y por supuesto escuchaban también la entrevista con la abogada Paola Villalba, que